Bueno, estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el profesor Pablo Marchese, para precisamente hablar de qué significó en la práctica el 24 de febrero. Porque, decíamos, pasó desapercibido en líneas generales para el peronismo esta primera victoria, ¿no es cierto, doctora? Pero también es una fecha que nunca fue muy recordada. Siempre la fecha del peronismo clave, el 17 de octubre, como el nacimiento. Indudablemente es el 17, ¿no? Es que es una fecha bisagra, justamente, entre el término de un gobierno de características golpistas militar, en el cual surge justamente los inicios del peronismo, y la consagración de la figura del en ese entonces coronel Juan Domingo Perón, que se termina, valga la redundancia, de consagrar a través de una presidencia de características constitucionales, ¿no? Su figura se afianza, se consolida a partir de esa fecha, que luego sabemos que se conoce como Día de la Lealtad, y a partir de ahí surge el Partido Laborista, que le permite justamente triunfar en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Para ponernos en situación, es como si hoy naciera un nuevo partido político y todos los partidos políticos preexistentes se juntan y ese nuevo partido político le gana a todos los partidos políticos preexistentes. Fue algo muy particular, ¿no? Tengamos en cuenta brevemente cómo era la situación en ese momento. Estamos en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En mayo de 1945 se rinde Alemania y en agosto, luego de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, mejor dicho, 2 de septiembre, se rinde Japón. Lógicamente Argentina no fue ajena a este fenómeno y justamente aquellos que estaban a favor de lo que eran los aliados solicitaban, teniendo en cuenta que nuestro gobierno era en ese momento de características militares, estaba tildado de nazi-fascista. Y justamente quieren volver a una situación de normalidad política, jurídica, con características, si se quieren, occidentales, ayornadas, teniendo en cuenta que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Occidente, eran justamente Estados Unidos, Gran Bretaña y en menor medida Francia. Esto afecta lógicamente a la situación política local y en particular a la figura del coronel Perón, que en ese momento ya había destacado sobremanera dentro de este gobierno y tenía visos de ser él el candidato, pero de una nueva agrupación política, no de las existentes, no de la Unión Cívica Radical, no de los demócratas progresistas, no de los socialistas, no de los comunistas. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Fue un plan previamente de los dirigentes de entonces o se dio espontáneamente armar algo nuevo? ¿Me hablas de la Unión Democrática o me hablas de lo que sería el laborismo? El laborismo. El laborismo. Se fue dando sobre la marcha, pero indudablemente esto cobró fuerza a partir del 17 de octubre, ¿no? Se habla mucho de la importancia que tuvieron algunos sindicatos cuando ocurre el Día de la Lealtad, cuando se sucede, se habla de Atilio Bramuglia, dentro del Sindicato de Comercio, pero sobre todo de Cipriano Reyes, ¿no? Este dirigente de la carne tan importante. Él inclusive escribió un libro, ¿no? Yo hice el 17 de octubre, años después se ha enfrentado lamentablemente con Perón, pero en ese momento es que podemos decir el punto de partida, el puntapié inicial de la conformación del partido, que tampoco tenía nombre. Claro. El Partido Laborista lo tomaron prestado del laborismo británico, del laborismo inglés, pero duró muy poco tiempo. Inmediatamente después de las victoriosas elecciones del 24 de febrero, y antes de asumir, cambia su nombre por Partido Único de la Revolución. Ahora, los diarios del día posterior a las elecciones hablan de la derrota de Perón. Claro, hay que tener presente una cuestión, si hoy lo podríamos definir de tecnológica. En ese momento el recuento era muy lento, a mano, y había que esperar el resultado de las provincias del interior. Creo que por una cuestión de edad recordamos, ¿no?, cuando en las elecciones de los 70, 80 se anotaba sobre pizarras con tizas. Y parecía que, teniendo en cuenta determinados distritos, Córdoba, San Juan, Corrientes, San Luis y algunos sectores de la provincia de Buenos Aires y capital, que el triunfo de la Unión Democrática estaba asegurado. Casos testigos hoy serían. Casos testigos. Sin embargo, cuando va llegando lo que luego se denominaría, que no fue así, aluvión de votos, finalmente esto cambia las tornas y dejó mal parado a varios dirigentes de la Unión Democrática. ¿Por qué? Porque a pesar de sus recelos sobre los militares en ese momento en el poder, todos salieron a hablar de que las elecciones habían sido, pero libérrimas, que se había cumplido estrictamente con el cronograma, que no había habido fraude, que realmente era asombroso. Y de repente van llegando los votos del interior, de la provincia de Buenos Aires y del resto del país,
y finalmente por casi 280.000 votos triunfa el laborismo, o sea, no podía haber ninguna crítica en particular y tenían que reconocer la derrota, una derrota que de cualquier manera es contundente. Recordemos que en esas elecciones votaban los hombres, ¿no? Exactamente, Carlos, solamente eran votos masculinos y que de cualquier manera una población, aquel habilitado para votar, no superaban los 3 millones de personas. Hay una frase célebre de Perón que la dice después de ganar la segunda elección, que dice: la primera la gané con los hombres, la segunda la gané con las mujeres porque se había instituido el voto femenino, y la tercera la voy a ganar con los niños. Y los niños del 52 fueron los que después en la década del 70 lo votaron más. Es más, se puede decir que eran los niños o los hijos de los que en la década del 50 eran opositores. El peronismo, las características particulares del peronismo de los 70 es que unió a distintas generaciones, pero una juventud no necesariamente hija de peronistas, sino hija de opositores que reconocieron, con todos los puntos de vista diferentes, con todas las vicisitudes, lo bueno que habían sido los 2 primeros gobiernos de General Perón. ¿Por qué, en qué momento comienza la consigna en Argentina de ser peronista o antiperonista? Bueno, esto lamentablemente es un sino propio nuestro. Hay que ser anti, no podés ser adversario común. Lamentablemente, unitarios y federales, alguna vez lo hemos hablado, claro, será personalista o antipersonalista, no irigoyenista y alveolista. Si vos me decís, también se tenía que ver con el peronismo. Y el peronismo, exactamente. Y lamentablemente, si vos me preguntas cuándo surge el antiperonismo, yo creo que quedó desde el punto de partida fue el 17 de octubre. Vos decís los orígenes primigenios, ese quedó claro. La elección sigue dividiendo aguas e indudablemente a partir de 1952, estamos hablando a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Con la muerte de Eva Perón, algunos cambios políticos que devienen, esto se acentúa y cuando ya llegamos a 1954-55, lamentablemente tenemos que hablar o que será peronista o antiperonista, claro, no opositor al peronismo. Claro. Ahora, hoy el peronismo, digamos, peronistas hay en el oficialismo, hay en la oposición, tanto en masa como mucho más en masa. Macri mismo habla de una pata peronista que no le puede faltar. No, dice las banderas del peronismo, yo no las banderas del peronismo, estoy de acuerdo con las del peronismo, no con los dirigentes peronistas, pero sí con las del peronismo, como que es necesario el peronismo. Pero por otro lado, también uno está viendo en la previa de esta confrontación electoral que está surgiendo también un antiperonismo en el sentido de que el próximo gobierno no sea, o la cabeza, que no sea peronista. O sea, ¿sigue estando esta cuestión de peronismo-antiperonismo? Yo creo que ha evolucionado en parte. En todo caso, si hablamos de antiperonismo, no estaríamos hablando de un antiperonismo o un no peronismo. Visceral como el 50 si querés en los 70, no. Pero, ¿qué ocurre? También se dice, estamos en el siglo XXI, ¿no es hora de generar una nueva hipótesis política? Tal vez con gente que provenga de diferentes sectores. Y fundamentalmente no cabe duda el peronismo porque es la principal fuerza política del país, esto no cabe ninguna duda. Pero la pregunta es esta: ¿hay una instancia superadora? ¿Es más de lo mismo? ¿Dirigentes que realmente se ayornan o simplemente es un lavado de cara para obtener votos de, no olvidemos, una masa electoral que en un tercio, por lo menos, sigue respondiendo a los candidatos peronistas? Que más allá de las vicisitudes que pueda obtener el país o los diferentes candidatos, quieren votar un candidato peronista. Y son muchos millones de votos. O sea, no se los puede dejar de lado. No, como diría Perón, no es que nosotros seamos buenos, sino que los que vinieron después o los que están enfrente eran peores. Para redondear, recordarán esa famosa imagen cuando Perón se estaba por embarcar en la cañonera paraguaya cuando lo habían echado, su cara demudada. Y hay un solo periodista que le pregunta qué iba a hacer él. Dice, yo no voy a hacer nada, mis enemigos lo harán por mí. Gracias por Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches.